Bienvenidos a una edición más de The Go Club Podcast. Soy su anfitrión Edwin Delgado. El tema del que quiero hablar el día de hoy es la falta de formación de jugadores mexicanos en la Liga MX y por ende la falta de jugadores de nivel para la selección nacional. No hay duda que el nivel futbolístico de México ha venido a la baja al menos desde la pandemia, con jugadores que han ido dejando de rendir ya sea por edad o baja de juego, mientras que son muy pocos los jugadores que salen de fuerzas básicas que pueden tomar esos lugares. Y naturalmente, la pregunta que los aficionados se hacen a sí mismos es ¿por qué no han surgido caras nuevas para la selección? Desde hace mucho tiempo se ha cuestionado el impacto que tiene el alto número de extranjeros en la Liga MX. Pero en realidad, ¿qué tanto le podemos atribuir esto a la baja de juego de la selección? Hay que recordar que de cara a la apertura 2016, la Liga MX aprobó la regla 10-8, la cual permitió a los equipos contar con hasta 10 jugadores foráneos y naturalizados, el doble de lo que se les permitía hasta el torneo previo. El número de extranjeros después se reduciría por uno cada año hasta quedar en 8 plazas. Hay que recordar que esta regla entró en vigor justo después de que México perdiera 7-0 contra Chile en la Copa América Centenario, y aún así la liga ignoró aquel fracaso y siguió adelante con sus planes. Para entender el impacto de esta regla pensé en el siguiente ejercicio. Simplemente vamos a contar cuántos jugadores de selección nacional han surgido desde entonces. Sabemos que México juega muchos partidos amistosos, incluso cuando no es fecha FIFA, así que es fácil acumular partidos en selección nacional. Así que tuve que establecer algunos parámetros básicos para entender el impacto de la regla 10-8. Primero, los jugadores tuvieron que haber debutado en la Liga MX en el Apertura 2016 o después. Y segundo, para entrar en esta lista, los jugadores deben haber jugado cuando menos 10 partidos con selección nacional y que hayan sido convocados en 2023. Déjenles hacer una pregunta. En los más de 7 años desde entonces, ¿cuántos jugadores que acumulen 10 partidos con selección nacional ha generado la Liga MX? ¿Ya tienen un número en mente? Bueno, en ese tiempo un total de 17 jugadores cumplen con este parámetro que establecimos. Y solo 5 de ellos podemos considerar que son jugadores inamovibles de la selección. Tan solo en 2016 debutaron casi la mitad de sus jugadores, 7. Edson Álvarez y Sebastián Córdoba con América, Jorge Sánchez y Gerardo Arteaga con Santos, Eric Sánchez con Pachuca, Carlos Rodríguez con Monterrey y Alexis Vega con Toluca. Solo en ese año, en cuanto a calidad y números, se puede decir que la liga cumplió. Hay que tomar en cuenta que era el primer año de la regla y muchos equipos siguen operando de la misma forma antes de la extensión de plazas de jugadores extranjeros. La crisis comienza en los años siguientes, desde el 2017. Solo 10 jugadores desde entonces cumplen con estos parámetros antes mencionados. En 2017 solo salieron 5 jugadores más: Roberto Alvarado, Diego Lainez con América, Francisco Beltrán con Chivas, Santiago Jiménez con Cruz Azul y Uriel Antuna con Santos. Cabe recordar que el Piojo Alvarado surgió en Celaya, en la Liga de Ascenso, antes de llegar a Pachuca en 2017, pero no destacó hasta llegar a Cruz Azul en 2018. Beltrán apenas cumple con los parámetros con solo 10 juegos en selección nacional y es el único jugador salido de fuerzas básicas de Chivas que está en esta lista. Para un equipo que depende de jugar con jugadores nacidos en México, esto debería ser alarmante, y fue algo que nos comentó Paulina Garajeda de TUDN hace unas semanas aquí en el podcast. A mí me sigue pareciendo increíble que Chivas compre jugadores jóvenes de otros equipos como Pachuca, por ejemplo, y ya no tenga esta formación de futbolistas o esta identidad, este arraigo, etcétera. No sé, igual desconozco cómo es su plan deportivo hoy día, pero creo que urge que un equipo como Chivas vuelva a ponerse en estos terrenos de competitividad, ¿no? Le hace bastante bien a la liga. Y retomando el tema, Uriel Antuna es otro caso especial. Solo jugó un partido con Santos antes de ser comprado por Citigroup. Fue convocado por primera vez a la selección estando en el Groningen de Países Bajos, pero en realidad se convirtió en un jugador de selección nacional hasta que llegó a Los Ángeles Galaxy.
En 2018, solo 4 jugadores de selección más hicieron su debut. Kevin Álvarez con Pachuca, Jesús Angulo con Santos, Luis Romo con Querétaro y Johan Vázquez con Monterrey. Desde entonces, solo un jugador más ha llegado a selección que ha participado en al menos 10 partidos, Israel Reyes, quien debutó con Atlas en 2019. Atlas, quien en el pasado fuese uno de los clubes más exitosos a nivel juvenil, lleva ya varios años sin sacar futbolistas de cartel importante desde Andrés Guardado ya hace casi 20 años. La realidad es que Atlas tampoco ha sacado jugadores de relevancia. O sea, si somos honestos, vamos a poner un tiempo como de 8 años a la fecha, los equipos que han sacado son América y Pachuca. Fin. Santos. Y ya, o sea, que otros equipos no lo hagan, creo que sí llama mucho la atención y hay que entender a profundidad lo que te decía hace rato con Chivas. ¿Qué es lo que buscan los equipos? Que por qué no están funcionando de esta manera, ¿no? Siguiendo con el tema de Israel Reyes, él jugó 11 partidos en 2023 con selección, pero no ha sido convocado por Jaime Lozano desde el verano. Él disputó la Copa Oro siendo convocado por Diego Coca antes de ser cesado y a pesar de haber jugado en varios partidos de aquella Copa Oro, no ha vuelto a la selección desde entonces. Lo que es en verdad alarmante es que solo haya 5 jugadores que hayan salido de la Liga MX durante el ciclo mundialista entre los mundiales de 2018 en Rusia y 2022 en Qatar para selección. También hay que mencionar que hay otros jugadores que podrían meterse en esta lista en un futuro cercano, como el caso de César Huerta, Osil Herrera y Marcel Ruiz. Pero aún con ellos, las opciones de recambio para selección nacional son muy limitadas. Con el cambio del reglamento, permitiendo un mayor número de plazas extranjeros, también cambió las prioridades de muchos de los clubes, los cuales ahora apuestan por rellenar una plantilla con jugadores de bajo costo extranjero en vez de dar oportunidades a jóvenes mexicanos o en vez de invertir en fuerzas básicas. Y además de aumentar el número de extranjeros, reglas como la 2011, la cual obligaba a equipos a dar 1000 minutos de juego a jugadores menores de 21 años, también fueron eliminadas, lo cual ha agraviado esta crisis. Yo sí creo que la regla anterior de darle minutos a los jóvenes era muy buena y darles más minutos, pero creo que también debes de seguir un proceso. De nada sirve que un jugador esté 300 minutos un torneo y el otro desaparezca. Da la impresión que la contratación de futbolistas en México se ha vuelto muy similar a cómo los clubes se manejan con sus técnicos. Traen a uno para ver si funciona y si no da resultado, traes a otro para el siguiente semestre. Así que en realidad no debería sorprendernos el pobre rendimiento de la selección mexicana en la actualidad. No hay futbolistas para tener un recambio o siquiera para meter presión a los que hoy en día están considerados como titulares. El 2024 va a traer una prueba importante para la selección nacional con su regreso a la Copa América. En el pasado México había llegado en 2 ocasiones a la final de la Copa América, en el 93 en Ecuador, en el 2001 en Colombia, pero ya estamos hablando de 23 años desde entonces. Y parece que la opción de que México vuelva a trascender en el torneo continental se ve cada vez más lejano. Y esto en parte a que la Liga MX simple y sencillamente ha dejado de producir jugadores de calidad para selección. Y otro tema a considerar es de que muy pocos equipos son los que producen a los jugadores que surgen. De estos 17 jugadores que mencionamos, más de la mitad salen de 3 equipos: América, Santos y Pachuca. ¿Y ustedes qué opinan del estado actual del fútbol mexicano? Por favor, háganmelo saber en los comentarios y los estaremos compartiendo en otro video. Muchas gracias por visitar el canal de Google Podcast. Nos vemos en la próxima.